Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero ¿somos totalmente responsables de lo que decidimos? ¿Siempre tomamos decisiones beneficiosas para nuestra vida? On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Propiese, señor alcalde. ¿Cómo podemos entender las adicciones desde los estudios neurocientíficos? ¿Cuánto influye el sentido de responsabilidad, el estrés, los impulsos o el análisis reflexivo para tomar decisiones? Estas son algunas preguntas que nos interesan abordar en este segundo bloque del capítulo dedicado al fascinante tema de la toma de decisiones. El arte es la creación del cerebro humano. Vamos a recurrir al arte para ver cómo el cine explica la toma de decisiones. El cine acompaña nuestra vida desde hace más de un siglo y desde la pantalla se reflejan situaciones comunes de la vida cotidiana. Este compacto de películas nos permitirá ilustrar cómo se manifiestan distintas decisiones a partir de grandes escenas del cine de género. El Padrino, la película de Francis Ford Coppola, fue una de las más célebres de la historia. Sin duda, una de las frases más famosas de la historia del cine fue dicha por la familia Corleone y se refiere curiosamente a la toma de decisiones. How did he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. Sonny era el heredero natural de Vito Corleone, pero toma una decisión impulsiva que le cuesta la vida. Cuando su hermana Connie le dice que su marido otra vez la golpeó, sale enfurecido a vengarse, sin reflexionar que podía tratarse de una emboscada. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Henry es uno de los mafiosos de Buenos Muchachos, una película del gran Martin Scorsese. Al final del film, Henry debe tomar decisiones fundamentales para su supervivencia y la de su familia, bajo una presión inmensa. No le resultará fácil recorrer las calles de Pensilvania con un helicóptero del FBI encima de su cabeza y la sangre llena de sustancias que sabe que lo arruinan, pero que no puede dejar. Henry decide entonces traicionar a sus compañeros y transformarse en un testigo protegido del FBI. Is that a problem, Tony? No problem. Tony Montana es el famoso protagonista de Scarface de Brian De Palma. Él debe asesinar con una bomba a un periodista de Nueva York porque lo denunciará ante las Naciones Unidas. Pero junto a él, en el auto que debía hacer explotar, viajaron imprevistamente su esposa y sus 2 hijas. Tony Montana toma una decisión moral y a pesar de saber que esa sentencia lo condenaría, no elimina a su enemigo por no matar a una mujer y 2 pequeños inocentes. Como sucede en el cine, en la vida cotidiana se toman decisiones de estas características. Decisiones impulsivas, bajo presión, medidas que sabemos que nos perjudicarán, pero que lo elegimos de todas formas. Decisiones morales. El cine sabe proyectar en la pantalla gigante las decisiones de la vida. Get out of the truck, put your hands where I can see 'em. Is this gonna be our time? Para que podamos mirarlas mejor. Ustedes vieron cómo en estas películas había ejemplos de decisiones en la ambigüedad, en la duda, bajo estrés. Permanentemente tomamos decisiones bajo ciertos contextos. Este es un ejemplo de cómo el cerebro humano es flexible y plástico y se adapta al contexto externo. Uno de los aspectos claves en la toma de decisión humana es resistir la tentación inmediata y pensar en las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, estoy a dieta o quiero cuidar mi peso, veo un helado con muchas calorías, tengo ganas de comerlo, pero si lo como, sé que voy a sumar calorías y voy a perjudicar mi dieta. Es un ejemplo cómo el lóbulo frontal, esta parte del cerebro, frena la recompensa inmediata pensando en el largo plazo. Hay muchas condiciones clínicas en las cuales esto falla. Los pacientes prefieren la recompensa inmediata, aún sabiendo
que se van a perjudicar en el largo plazo. Y esto no depende, como vimos en el caso de Phineas Gage, de la inteligencia, de la memoria, del lenguaje, sino del proceso emocional. Ese proceso emocional que guía la toma de decisiones está fallando. ¿Cuáles son esas condiciones? La adicción. Quizás la obesidad. Uno quiere la recompensa inmediata aún sin poder pensar en el largo plazo, o sabiendo las consecuencias racionales en el largo plazo, uno no puede resistir la tentación inmediata. La demencia frontotemporal es una demencia en la cual se desgasta esta parte anterior del cerebro y la gente está intacta en los primeros años desde el punto de vista intelectual y lenguaje y memoria, pero tiene mala toma de decisiones. De hecho, un senador por Nuevo México en Estados Unidos, el senador Domenici, fue electo senador teniendo esta enfermedad, la demencia frontotemporal. Nadie se daba cuenta que tenía una enfermedad porque su inteligencia, su lenguaje, su memoria estaba intacta. Sin embargo, la familia notaba decisiones impulsivas, obscenas, que no tenían nada que ver con su personalidad previa. Otro ejemplo de una toma de decisión anómala son los psicópatas. Los psicópatas, que también tienen alteraciones emocionales, disfrutan al hacer daño a otros. Todas estas condiciones se pueden englobar lo que denominamos condiciones con miopía del futuro. Están concentradas en el corto plazo sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Para ampliar estos temas, los invito a ver el diálogo con el doctor Bellara, uno de los principales investigadores en el campo de la toma de decisiones. Can we understand addiction, understanding human decision making? Yes, and this is actually one of the key questions that we sought after, several years ago. Initially, I spent many years studying addiction in animal or in rat models. And almost all of these models describe addiction as a process where we have no input into it. We have no decision into it. There's no willpower associated with it. In other words, poor decision making, poor mechanisms of decision making, or poor mechanisms that allow you to have that willpower, that's what predispose people. That's what make individuals, or some few individuals, more vulnerable than others to become addicted to drugs or to become addicted to anything. So those mechanisms of decision making that enable most of everybody else to resist the temptations of drugs and substances, if these mechanisms are weak, then the person has a higher tendency or higher vulnerability to become addicted. Now, what causes this impairment in decision making? We argued there are several possibilities. One set of possibilities is genetics, because a lot of those mechanisms of decision making are influenced by genetic factors that lead to certain chemicals in the brain, like serotonin and dopamine and so on. So people are born with different levels of those chemicals, and that's determined by genetic factors. But there are also other environmental factors. Can we explain, for example, obesity, understanding the problems of taking decisions? Now, the issue of obesity, this is sort of a special case of addiction. A lot of people get offended at saying, well, food, it's not like drugs. But unfortunately, neuroscience show us that those same brain mechanisms that work in the phenomenon of addiction, that lead to addictive behaviors, they're the same one. At least if they're not identical, they overlap to a very large extent with the same neural mechanisms that drive us to eat food. So even eating too much food or eating high-calorie food, especially high-calorie food, they have properties or rewarding properties that are attractive to humans, similar to how addicts see drugs. Como sociedad, ¿qué podemos aprender del estudio de la toma de decisión en el cerebro humano? Quizás este tema de la miopía del futuro. Como país o como continente, quizás no debamos concentrarnos tanto solamente en lo inmediato y mirar las consecuencias a largo plazo, concentrarnos en el largo plazo. Un ejemplo es la educación.
La educación quizás no da recompensa inmediata para un gobierno o para un Estado, pero las consecuencias a largo plazo son obvias. ¿Qué aprendimos hoy en el programa sobre toma de decisiones? Bueno, primero que estas no son lógicas ni computacionales, sino que también tienen un sesgo emocional. La emoción guía la toma de decisión humana. También vimos que la decisión bajo ambigüedad o duda toma más tiempo que la decisión bajo riesgo. El estrés influye en la toma de decisiones. Ciertas personalidades o ciertas enfermedades afectan la toma de decisiones humanas. En los próximos programas evaluaremos temas como la inteligencia, el lenguaje, la creatividad. Y en el próximo programa evaluaremos la conciencia. ¿Qué nos hace conscientes? ¿Cuándo somos conscientes? ¿Tenemos conciencia de los demás? ¿Qué es la conciencia humana? Los invito a